¿Cómo empezó el problema de la deuda de pensiones? Antes, con el sistema de reparto entre 1969 y 1996, los trabajadores cotizaban ya sea en el ISS, INPEP o ITSFA. El gobierno administraba un fondo en cada entidad de donde se pagaban las pensiones a los jubilados. El sistema de ahorro privado de pensiones se implementa en 1996. Aquí, cada trabajador ahorra en una AFP, un fondo individual para su jubilación. Pero el antiguo sistema siguió funcionando a medias, pagando pensiones a 100,000 jubilados sin contar con una fuente de ingresos. Quebró en menos de 5 años y para pagarle a los pensionados del ISS y el INPEP, el Estado tuvo que prestar dinero. Así nace la famosa deuda previsional. El problema del sistema antiguo es que quebró, ¿verdad? Quebró hace muchos años. O sea, el sistema antiguo quebró allá por el 2003, realmente. De ahí se financió los primeros años con emisiones de bonos internacionales y el problema de fondo es que no tiene recursos. Y el problema entonces es que lo tienen que financiar los jóvenes, ¿verdad? Cuando se suponía que íbamos a pasar solo a un sistema de capitalización individual. Es prácticamente un muerto en estado de coma, ¿va? Porque es que no tiene cotizantes y solo se dedica a pagar pensiones. Sobrevive de lo que se aporta en la cuenta de garantía solidaria del sistema actual, donde estamos más de 700,000. ¿Cómo se financia el sistema? Comenzó a financiarse con certificados de traspaso de dinero de los cotizantes privados. Para 2006, el problema se agudizó con la creación del fideicomiso de obligaciones previsionales, con el que las AFP estaban obligadas a prestarle al gobierno dinero de los cotizantes. A esto se agrega el famoso Decreto 100 que aprobó el gobierno en ese mismo año para nivelar las pensiones de los primeros jubilados de las AFP que eran demasiado bajas respecto a las del ISS y el INPEP. Se da lo que se conoce como el Decreto 100, que ahí básicamente lo que se hizo fue que a otro grupo que ya se iba a jubilar en ese entonces, también se le hicieron que sus pensiones fueran más altas y la forma de donde sacar ese financiamiento era deuda. Sumado a los problemas de caja para pagar las pensiones de los jubilados con el ISS e INPEP, en los últimos años el Estado también ha tenido que sacar dinero para pagar las pensiones de 24,504 militares pensionados del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada. El ITSFA quebró hace tal vez unos 4 o 5 años. Y entonces hay una transferencia anual de recursos que hace el Ministerio de Hacienda de nuestros impuestos a el ITSFA para poder complementar las pensiones de todos los soldados y oficiales que se han retirado. Entonces, ¿cuánto le cuesta al Estado mantener al año las pensiones de los más de 100,000 jubilados del antiguo sistema? De acuerdo a estimaciones de economistas, la cifra supera los cientos de millones de dólares. Estamos hablando fácilmente de arriba de 5,000 millones de dólares solo en deuda de pensiones, que es una deuda pública, es decir, que esa deuda se tiene que pagar. Más o menos la deuda previsional es alrededor del 23% del Producto Interno Bruto. Son 6,700 millones más o menos al mes de julio que se ha transferido de los ahorros de los trabajadores al gobierno a través de los certificados de inversión de pensiones. La expectativa está en cómo va a enfrentar este problema la propuesta de reforma de pensiones que podría presentar el gobierno en los próximos días. Y es que para algunos expertos, si se opta por un sistema público de reparto con un solo fondo, se debe colocar en inversiones rentables y que haya una relación de 9 trabajadores activos por cada jubilado. Algo difícil de alcanzar, dado que la mayoría de empleados están en el sector informal y no cotizan para su jubilación. Con imágenes de Héctor Salazar para el noticiero, Raquel Herrera.